En México hay 16.933.283 indígenas, que representan el 15.1% de la población total. México ha adoptado la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y es una nación pluricultural desde 1992. Sin embargo, la población indígena del país se sigue enfrentando a numerosos desafíos. En México habitan 68 pueblos indígenas, cada uno hablante de una lengua originaria propia, que juntas reúnen 364 variantes. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía elaboró el Censo 2020, en el cual 6.1% de la población nacional de 3 años de edad en adelante se registró como hablante de alguna lengua indígena, lo que representa alrededor de 7.36 millones de personas. En el Censo 2010, el mismo sector de población registrada fue del 6.6%. Además, el Censo 2020 indicó que en México habitan 11.8 millones de personas en hogares indígenas, siendo 5.7 millones de hombres y 6.1 millones de mujeres. Igualmente, el 2% de la población nacional indicó pertenecer a un pueblo afrodescendiente, de los cuales 7.4% confirmó hablar alguna lengua indígena. Sin embargo, es importante señalar que los problemas de subregistro de población indígena se agravaron por la temprana suspensión de recolección de datos del censo, debido a la pandemia de COVID-19. De este modo, fuera de los datos censales, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas indica que 25 millones de personas se identificaron como pertenecientes a algún pueblo indígena. Debido a factores como la marginación, discriminación, violencia, despojo de tierras y falta de acceso a viviendas dignas y servicios públicos de salud, la población indígena en México se ha convertido en uno de los sectores más vulnerables respecto a la pandemia ocasionada por el virus del SARS-CoV-2. En respuesta, las comunidades indígenas han decidido diseñar y ejecutar sus propios métodos y protocolos para combatir la pandemia, tales como la difusión de información a través de sus sistemas de comunicación comunitarios y en sus lenguas originarias, el uso restringido de las entradas y salidas a sus territorios, el fortalecimiento de los sentidos de solidaridad y comunalidad, entre otras medidas. Sin embargo, el contagio ha llegado a la mayoría de sus regiones. Considero que es una cifra alarmante para nuestro país, que seguramente esta pandemia y lo que viene a ser el tema post-COVID va a agudizar esta situación y también se va a reflejar principalmente en nosotras las mujeres indígenas, que somos las que hemos vivido más los impactos de las políticas económicas erróneas en los últimos 10 años. Y bueno, ¿qué podríamos decir de los últimos 3 años en los que se acabaron los subsidios para el campo, las formas y herramientas que utilizábamos o empezábamos a utilizar para poder mejorar la calidad de vida en nuestras comunidades? Creo que es una cifra que debería de preocuparnos y que debería ser agenda prioritaria desde el Ejecutivo Federal hasta los gobiernos locales. Bueno, acerca de esta situación, lamentablemente, históricamente, siempre se ha mantenido a las poblaciones, a los pueblos originarios, a los pueblos afrodescendientes, en un límite bastante limitado de bienestar, por no decir esta parte de pobreza. Obviamente también atiende a muchas situaciones, desde políticas públicas, carencia de acceso a servicios, acceso a alimentación, espacios de vivienda, servicios de salud. Las poblaciones indígenas, bueno, también muchos piensan que las poblaciones indígenas y los pueblos originarios solamente se encuentran en las lejanías, ¿no? También tenemos pueblos originarios aquí en la Ciudad de México y lamentablemente también presentan este tipo de carencias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un programa más, Programa Democrático Otro México, si es posible, en esta transmisión que traemos para todas y todos ustedes desde el Partido de la Revolución Democrática. Bueno, pues vamos a estar hablando sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano, este sector de la sociedad que de pronto está olvidado, abandonado. ¿Ustedes creen lo contrario? Bueno, pues escríbanme para que me digan: Gaby, estás mal, no está olvidado ni abandonado. Y aquí en el programa vamos a analizar con nuestros extraordinarios ponentes
cuál es la situación de los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Y para ello, bueno, pues me da muchísimo gusto presentarles, ya saben que en esta modalidad en línea me va a dar mucho gusto presentarles a la diputada local Fabiola Rafael Dircio. Ella es licenciada en Educación Preescolar Indígena, fue síndica en el municipio de Acatepec, Guerrero. Diputada, me da muchísimo gusto saludarla, tenerla aquí en el programa. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Primeramente quiero agradecerte el espacio. Mi nombre es Fabiola Rafael Dircio, del estado de Guerrero, la región montaña. Represento con sede Chilapa, distrito 6, federal, soy diputada federal. Pues yo te agradezco enormemente, al contrario. Gracias, quiero diputada. agradecerte el espacio, de verdad. En este espacio quisiera saludar a la gente de mi región en mi lengua materna, que es la lengua tlapaneco, mepa. Adelante. Guaquielo sugiacayo, shabuani, guani, bueno, ya shenawa, marige. Astunana go nakano, go mujawina, marige. Nando de marasha, dibi sugwa, mane jako, gahmi shabuani bigi. Nga de dayo na nuwa na swahigina gahma de so kanimuni gahma hie de duya de dayo sabo banus nga so mamanga guani banuni ya ho nana uhi no munda a de dayo na mamba swahi so kuma manga bu ya sugwa aurige ya urige nana ka na karkata buka de mango macano shabugini sukuma manga buya de trigo ba de stikuna kuwaika de nan de notaika erko swahigina yo buya manga sugo gahmade shoka nikua shoka nikua shabuani shoka nikua banagora go no nigahma sugwa subiru como de mango buya de biesugoro kuhonando bamanango makroora mujawi sikwa de kuma de boyasukwa las madres tango no mola. Muchas gracias. No, hombre, pues qué bonito, de verdad que a mí me encanta escuchar esta parte que tenemos como mexicanos y que de pronto no, yo se los digo en lo personal, me encantaría de verdad que todas y todos los programas que se hacen tuvieran esta parte también, donde incluyéramos este lenguaje tan hermoso que tenemos en nuestro país. Muchísimas gracias, diputada. Y bueno, pues déjeme comentarle, diputada, que también va a estar con nosotras aquí en el programa Efraín Sandoval, él es secretario estatal ejecutivo del PRD allá en Sonora, hasta donde mandamos un saludo, y por supuesto un saludo a todos los de Sonora y un saludo a don Efraín, que además está en la Secretaría también de Gobierno y Asuntos Legislativos del PRD allá en Sonora. ¿Cómo está, don Efraín? Muy buenas tardes, estamos perfectos. Mucho gusto de estar compartiendo algunas ideas con ustedes. La intención es la siguiente. Yo soy miembro del Comité Ejecutivo Estatal en el estado de Sonora y mi comisión en ese Comité Ejecutivo es la Secretaría de Gobierno y Asuntos Legislativos. Yo vivo en Ciudad Obregón y ahorita precisamente hay una reunión de la Diputación local donde tenemos a una compañera representante que también es de los pueblos mayos. Estamos en conjunto, pueblos yaquis y pueblos mayos. Yo vivo en Ciudad Obregón, que es el municipio de Cajeme, donde se representan la mayor parte de las comunidades del Valle del Yaqui, que no están incluidos dentro de la parte geográfica del territorio de los yaquis. Nosotros nos consideran yoris, estamos en la parte externa de lo que sería el territorio yaqui. Muy buenas tardes.
Pues muchísimas gracias, también va a ser un gusto para mí y para todos, yo estoy segura de quien nos ve, escucharlos a ambos dos. ¿Y qué les parece? Pues si comenzamos ya con el programa del día de hoy, recuerden que vamos a hablar sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos. Y en ese sentido, yo quiero comentarles, fíjense, y lo voy a leer porque estos sí son datos y no quiero al rato yo andar dando otros datos que no son. En el censo 2020, el censo 2020 contó en México, fíjense nada más, 11.800.000 indígenas, de los cuales 5.700.000 son hombres y 6.100.000 son mujeres, población que representa alrededor más o menos de un 10% del total de los habitantes del país. Un 10% que no goza plenamente de sus derechos. Se escucha, ay, son 10% no goza plenamente de sus derechos, porque el Estado mexicano pues no ha podido, ¿verdad? Ni ha querido garantizárselos. Vamos a decir que no ha podido o no ha querido, usted decídalo, no ha podido ni querido garantizar estos derechos. Yo quisiera preguntarles, porque además lo anterior pues ha provocado que de los casi 12 millones de indígenas en México, un 70% se encuentren pues en situación de pobreza, de los cuales de ese porcentaje 30% lo padecen de forma extrema pobreza, y es por ello que yo quisiera preguntarles, vámonos por el principio, ¿cuáles son las causas de esta situación y de que los pueblos indígenas y afromexicanos vivan en estas condiciones de pobreza, de desigualdad, de discriminación y de justicia? Si me permiten, comencemos por favor con la diputada. Me gustaría mucho escuchar cuál considera usted que son las causas de todo esto. Iniciar por reconocer que en México existe 68 pueblos indígenas con 364 variantes, así lo aporta INALI, concentrados en 25 regiones indígenas, localizadas en 20 estados del país. Pues la mayor parte de estos grupos se encuentran lamentablemente en marginación debido a que las políticas públicas establecidas para impulsar su desarrollo pues no ha sido lo suficiente para asegurar la adecuada satisfacción de sus demandas para mejorar sus condiciones de vida. Pues permanece hoy en un día una acentuada discriminación a los pueblos originarios y al conjunto de los rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales, así como en efectivos, además de sus modos de vida, sus sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. Se deja en ese último plano de la importancia de las tradiciones y las creencias, olvidando la raíz y pues por lo menos revalorar el esplendor de las grandezas de los verdaderamente de los nuestros. Yo le agradezco mucho su respuesta, diputada. Me gustaría también escuchar, por supuesto, qué opina don Efraín, cuáles considera usted, coincide con las causas que menciona la diputada. ¿Usted ha identificado algunas otras, don Efraín? Cuénteme, por favor. Primero quisiera poner en contexto el problema de las comunidades originales. Regularmente uno acostumbra decirles indígenas. Me parece un poquito fuera del lugar. Son los pueblos originales, originarios de todas las naciones del mundo. Si comparamos los pueblos de Asia, África, de todos los continentes, tenemos algo en común. Siempre los pueblos originales siempre tienen los mismos problemas. Ahorita, el problema del agua, el problema de la alimentación, el problema de la reforestación, el problema de la contaminación, el problema inclusive del crimen organizado. Es común a nivel mundial y prácticamente están siendo acosados todos los pueblos originales. Nosotros tenemos divisiones de los pueblos originales aquí en la parte de la sierra, están siendo sumamente presionados por la minería, por la tala de bosques y por la utilización del agua, que es el recurso natural más peleado actualmente. Y en la parte del valle estamos con la agricultura tecnificada, que regularmente no se hacían o no se hacen en los pueblos originales, pero dada la presión que hay entre los grupos, están prácticamente los yaquis ahorita haciendo agricultura
sumamente intensiva y esto nos está poniendo en un grave problema en relación a la sobrevivencia de la mayoría de los pueblos que viven en la costa y que viven en la sierra. Eso sería todo. Le agradezco mucho, don Efraín, y bueno, pues para acelerar un poco el paso y me dé tiempo de preguntarles todo lo que quiero preguntarles, quisiera también mencionarles otro dato que tengo yo por aquí. El informe de evaluación de la política de desarrollo social de 2020, elaborado por la Coneval, indicó que los pueblos indígenas no tienen acceso a los servicios de salud en un 30%, casi 30%, y que carecen de seguridad social un 78.2%. De servicios básicos, fíjense nada más, de básicos de vivienda, un 57.5%. Y lo más grave de todo esto es que 3.348.000 pasan hambre, pues su ingreso no les alcanza para adquirir ni siquiera la canasta básica. Diputada, a mí me gustaría que, bueno, usted me diera su opinión de esta situación que más que preocupante, se me hace muy alarmante y pues indignante también. ¿Usted qué opina de esta situación? Pues, primero, se transfiere lo estipulado en el anexo 10 del presupuesto de egresos, en la cual obliga al Estado al establecer un marco institucional que se encargue de promover su desarrollo integral y a los congresos federales y estatales para que incluya en el presupuesto de egreso las partidas y programas correspondientes, que se debe a que el Estado no está cumpliendo con su obligación de establecer las políticas necesarias para el desarrollo integral de los pueblos y comunidades originarias, con el propósito de minimizar a la brecha del rezago que los afecta, ¿no? Sería eso. Le agradezco mucho, diputada. Don Efraín, ¿por qué el Estado pues no ha garantizado absolutamente nada para resolver justamente esta situación? ¿Por qué no ha garantizado el derecho a la alimentación, a una vida digna de la población? ¿Hay un riesgo de que haya una hambruna en estos pueblos originarios, como usted nos comenta, en los pueblos afromexicanos? Correcto, sí se va a presentar la hambruna. De hecho, nosotros en la práctica, cuando vamos o estamos en los pueblos de la tribu yaqui, nos damos perfectamente cuenta que la gran mayoría, los porcentajes que usted está manejando, son una parte real, pero nosotros a veces en la visita propia de la gente nos damos cuenta que está peor la situación todavía que esa. Hay lugares donde las personas que viven en los pueblos yaquis solamente tienen una sola comida al día. Que hay otros lugares donde prácticamente se ve que la mayor parte de la gente, pues sí, tiene las 3 comidas, pero con un bajo contenido energético, un bajo contenido en proteínas. Y en ese caso particular, la gente pues tiende a tener gran cantidad de enfermedades que siempre los están asolando. En el caso particular, quiero mencionar yo una situación sumamente importante. Es de importancia las reformas que se puedan hacer a nivel federal y a nivel estatal, pero prácticamente no se ponen no se ponen a funcionar estas cosas. Por ejemplo, la Constitución dice que todos los pueblos tienen derecho a la alimentación y la propia experiencia nos indica todo lo contrario. La educación también, que es sumamente importante, es obligación de los gobiernos municipales y estatales y federales, y no funciona. La gran mayoría asisten a la primaria, a la secundaria, y de ahí ya no tienen ninguna opción de estudios. Prácticamente tienen que salir a las ciudades, a las grandes ciudades, y prácticamente se rompe esa comunicación que hay entre las familias y los hijos. Eso sería todo. Así es, don Efraín, pues yo los voy a dejar con esa pregunta que usted ya comenzaba a tocar. El artículo 2 justamente de nuestra Constitución sobre los derechos de los pueblos indígenas, ¿es letra muerta
Yo les voy a dejar esa pregunta para que regresando del corte la desarrollemos, pero sobre todo para que quien nos está viendo a través de las redes sociales nos conteste. ¿Ustedes cómo ven? ¿Es letra muerta este artículo de la Constitución? ¿Si se aplica, no sirve, habría que modificarlo? Pues los voy a leer si me lo contestan y nos escriben. Por lo pronto vamos a ir rápidamente un corte y bueno, pues yo las voy y los voy a invitar a que no se vayan porque en nuestro segundo segmento vamos a tener la conducción de nuestra compañera Frida Alejandra Esparza Márquez, consejera nacional del PRD. No se vayan, comenten y compartan este programa. Aquí es muy importante determinar que no hay una armonización real del artículo segundo. No tenemos ley reglamentaria. O sea, estamos hablando que desde el 2001 se hace la modificación al artículo constitucional, se han hecho varias modificaciones al mismo artículo y aún a la fecha, es decir, casi 20 años después, no tenemos leyes reglamentarias. Y al no tener leyes reglamentarias, tampoco vamos a tener una forma directa de poder aplicar muchas de estas cuestiones que se revisan en el artículo segundo. Una de las, por un ejemplo, el artículo segundo en el apartado B habla sobre el derecho a la libre determinación y la obligación que tiene el Estado mexicano para consultarle acerca de los destinos de sus territorios. Y bueno, en este momento todavía hay muchas deficiencias en los procesos en los cuales se les pide se va a hacer algún proyecto público y en muchos de los casos aún no se consulta, o si se consulta, no se consulta de la forma adecuada. Entonces, me parece que falta una organización real, hacen falta leyes reglamentarias que nos permitan pues, realmente hacer más efectivo este artículo segundo y hacer una reforma a nuestro sistema para poder determinar, porque esto no es un derecho especial, es un derecho que va a determinar específicamente en la cosmovisión o la forma en que se va a visibilizar la determinación de un pueblo. Yo considero que los recortes que le han hecho a la Comisión Nacional han sido muy severos. Sí, es una situación muy complicada. Ya estamos en un tema yo decía, a mitad del camino, sí estamos a mitad del camino de una manera insostenible. Ya no se sabe, dirían la gente, ya no sabemos qué hacer, porque antes podíamos tener a una abogada, un abogado defensor de oficio que nos permitiera apoyarnos en corrección de nuestras actas de nacimiento, que son un trámite para poder tener nuestra credencial de elector, para llevar a cabo un trámite más, para poder tener un trabajo, para acceder al seguro social, para acceder a la salud. Hoy ya no existe este programa, ya no existen programas que eran tan importantes y que poco a poco considero que la izquierda fue conquistando en las épocas del neoliberalismo. Hoy que se supone que el neoliberalismo ya no existe, deberían de ser institutos fortalecidos, deberían de ser institutos que se hagan presentes a través de la sociedad civilizada y que definitivamente el autoritarismo lo debilitó, convirtiéndolo en transferencias electrónicas y bancarias, que considera que son lo más importante para nosotros, para los pueblos originarios, y no es así, no es así. Hoy está más presente la impunidad, está más presente el no acceder a la justicia, porque ya no existe ningún organismo que esté presente, que esté cercano a las comunidades más lejanas, que son justamente las comunidades indígenas y las comunidades afroamericanas. Yo creo que López Obrador debería replantear a dónde se dirige el presupuesto, porque creo que la estrategia electoral está siendo fallida, no está funcionando, y en esta elección y media nos dimos cuenta que el partido que encabeza 15 millones de votos y que seguramente en 3 años más no va a ser tan fácil ni levantar al país ni levantar a la fuerza política que representa.
Bueno, pues estamos de regreso en este programa democrático donde estamos hablando sobre los derechos de los pueblos indígenas, así como de las comunidades afromexicanas. Y bueno, yo quisiera continuar con la diputada Fabiola porque pues voy a leer estos datos. En México, el 4.7% de la población no sabe leer ni escribir, lo que equivale a más de 4 millones de personas. Y el rostro mayoritario de este porcentaje son personas indígenas en los estados de Oaxaca, Guerrero y Chiapas. Además de este rezago pues educativo impresionante, pues yo quisiera conocer tu opinión, diputada. ¿Qué opinas sobre estas cifras? ¿Cuáles son las posibles causas? Y también, ¿qué podemos hacer para solucionar este rezago con rostro indígena? Bien, pues en la reforma 2019, el artículo 3º de nuestra Constitución se estableció que los planes y programas de estudio tendrían una orientación integral que se incluiría el conocimiento de las lenguas indígenas de nuestro país. Se instituyó que en los pueblos y las comunidades indígenas se impartiría educación plurilingüe e intercultural basada en el respeto, la promoción y la preservación del patrimonio histórico y cultural. Sin embargo, esto no se refleja en la realidad. Por ejemplo, en México, un joven hablante de lengua indígena o lengua originaria alcanza solamente 6.6 años de escolaridad en promedio. El 60% de la población de hablantes indígenas de México mayor de 24 años de edad no terminó la educación primaria, en tanto que apenas el 33% cuenta con una primaria completa. Por otra parte, solo el 5% de este mismo universo poblacional terminó la secundaria y aproximadamente solo el 2% alcanzó estudio completo de educación superior. Muchísimas gracias, Fabiola. Y bueno, antes de este segmento, pues el compañero Efraín, quien es secretario, también nos comentaba de las difíciles condiciones porque a pesar de que haya reformas legislativas y muy buenas propuestas, pues la realidad es que no cambian las condiciones para pueblos indígenas y tampoco para las comunidades afroamericanas. Y en ese sentido, yo quisiera, Efraín, que nos regalaras tu opinión, porque por primera vez en la Cámara de Diputados contamos con 37 personas que se reconocen como indígenas y además 6 personas afroamericanas. ¿Tú crees que este número de nuevos representantes indígenas y afroamericanos pudieran generar un cambio, puedan incorporar en la agenda legislativa las propuestas destinadas a mejorar las condiciones de estas comunidades? Correcto. Yo tengo una visión en relación a esto. Yo entiendo que es sumamente importante la cuestión de la legislación, de sacar leyes, de impulsar todos los proyectos que en un momento determinado se puedan llevar a cabo o se puedan realizar en las comunidades. Pero en la práctica vemos casi todo lo contrario. Se legisla una vez, se autorizan leyes, se hacen muchos esfuerzos por llevar todo eso a las comunidades, y en la práctica vemos desde el proceso legislativo hacia las comunidades se pierde absolutamente todo. Yo creo que lo más importante de esto es los pueblos originales tienen que organizarse para hacer autogestión en términos reales. A partir de ahí, empezar a empujar todas las iniciativas de ellos hacia la sociedad, de ellos hacia toda la comunidad, porque prácticamente los procesos que estamos viviendo de pobreza es en toda la población en general. Se ve más en los pueblos originales, se ve más en ellos, pero prácticamente en todos los lugares tenemos las mismas situaciones. Estos procesos de legislación, pues, son importantes, pero es mucho más importante la organización
y estar con los pueblos impulsando todas las necesidades que hay ahí, y no solamente llevarlas, sino exigirlas en un momento determinado para que lleguen para que puedan llegar a realizarse. De otra manera, vamos a seguir pasando. Desde a partir de 1917, que dice la Constitución que todos tenemos derecho a la alimentación, a la educación, y lo que vemos en la práctica no es así. No se ha cumplido absolutamente nada de ese proceso de 1917 hasta ahorita en la actualidad. Prácticamente no se cumple absolutamente nada. De esa manera la veo yo. Muchas gracias, secretario. Efectivamente, yo coincido en que no necesariamente un número de representantes que se reconozcan como personas indígenas o de la comunidad afroamericana, pues no precisamente tienen que llevar la agenda. Y justamente esta mención que hace nuestro secretario respecto a la organización de los mismos pueblos indígenas, y comunidades afroamericanas, pues puede marcar una diferencia. Yo quería recordar aquí y hacer un breve paréntesis, porque a principios de la legislatura pasada, antes de que demos paso a la siguiente pregunta que quisiera fuera dirigida a la diputada Fabiola, a principios de la legislatura pasada, es decir, en inicios de diciembre del 2018 más o menos, hubo una reforma respecto a una comisión que era destinada para el desarrollo de pueblos indígenas. Se abrogó esa ley, se creó una nueva ley que dio origen al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Esto sin duda es un tema muy importante porque significa ahora que este es un organismo no sectorizado, con autonomía patrimonial, con autonomía de gestión de recursos, pero, y justamente para allá va mi pregunta, hace un momento Fabiola nos comentaba sobre el presupuesto, y yo quisiera decirte, Fabiola, y preguntarte también sobre este presupuesto destinado al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, porque hemos visto, al menos en la legislatura pasada, que todos los años ha sufrido recortes, y la verdad es que nunca fue una prioridad en estos años que pasaron, en esta legislatura que pasó, las comunidades indígenas y tampoco los pueblos afroamericanos. Sin duda hubo mucho discurso, mucho reconocimiento, pero en los hechos, es decir, en el momento de destinar presupuesto a este instituto, pues no veíamos la voluntad política de mejorar las condiciones de los pueblos indígenas. Yo te quiero consultar justamente sobre este presupuesto. ¿Cómo lo ves tú para el ejercicio fiscal del próximo año? Pues el presupuesto del anexo 10, este presupuesto año con año se incremente. Año con año se incremente. Sin embargo, para el INPE, que es el encargado de la política de los pueblos originarios y afromexicano, se haya desplomado. Esto se debe a que se infla el anexo 10, dando una falsa sensación de atención a los pueblos originarios y afromexicanos, pero en la operación del presupuesto, no llega ni llegará a ellos, pues está destinado a operar programas clientelares que nada tiene que ver con el desarrollo y atención a los pueblos originarios y a los afromexicanos. Muchas gracias, diputada Fabiola. Pues efectivamente, como yo les comentaba hace un momento, pues todos los años ha existido este recorte, y no nada más para el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, que uno podría pensar que va destinado a la operación de dicho organismo, o podría destinarse a través de otras áreas al beneficio de comunidades indígenas y de comunidades afromexicanas, pero la realidad es otra muy diferente. La verdad es que durante la pandemia también uno de los sectores poblacionales más afectados fueron justamente las poblaciones indígenas, las comunidades indígenas. De cada 100 personas que se contagiaban, la tasa de defunciones era de más de 15%. Entonces, esta era la tasa más alta registrada por la Organización Panamericana de la Salud en todo el continente americano. Y pues justamente
dando este contexto, también quisiera consultarle a nuestro secretario, ¿qué opina sobre la propuesta programática que tiene el PRD? ¿Cuáles son las propuestas que nuestro partido, el Partido de la Revolución Democrática, realiza para beneficio de las comunidades indígenas, así como de las comunidades afromexicanas? Adelante, secretario. En este caso particular se está planteando esta salida para poder tener la comunicación del partido con todas las comunidades para ver si podemos impulsar una serie de trabajos. Pero en algunos estados, en algunos municipios, no tenemos representación. Entonces, lo que tenemos que hacer es que el partido inicialmente tiene que hacer el trabajo en relación a las comunidades. Y esto es sumamente difícil. Nosotros somos de los estados más grandes y prácticamente de aquí a la frontera hay alrededor de unas 13 o 14 poblaciones indígenas, poblaciones originales, y es muy difícil el acceso, es muy difícil, o sea, a pesar de que hay carreteras, a pesar de que hay comunicaciones y todo eso, las distancias son sumamente grandes. Entonces el partido está haciendo una serie de propuestas para que directamente con una diputada que tenemos actualmente a nivel estatal se pueda lograr llegar a esas comunidades. Aquí prácticamente en el valle tenemos a dos comunidades, que es la comunidad Yaqui y la comunidad Maya, pero que están incluidas en lo que es el Valle del Yaqui y el Valle del Mayo. Aquí, desde aquí a Pueblo Yaqui, por decirlo aquí, es una comunidad que pertenece al municipio de Cajeme, alrededor de 15, 20 minutos para poder llegar a ese poblado. Y es el poblado de la parte central. Y de ahí están las gentes que trabajan en el campo, están sumamente alejadas, otros 30, 40 minutos de ahí, donde hay carreteras y hay carreteras de terracería, pero la comunicación es sumamente difícil. Entonces, ahorita lo que está trabajando al interior del partido es elaborar todas esas estrategias para poder tener la comunicación directa con los pueblos originales. Muchísimas gracias, secretario. Pues ahí están algunas de las propuestas que tiene el Partido de la Revolución Democrática para mejorar las condiciones de las comunidades y los pueblos indígenas, así como de las comunidades afromexicanas. Y bueno, también en la Cámara de Diputados se han hecho varias propuestas, algunas de ellas que ya se aprobaron en la Cámara de Diputados, que son ahora una minuta en la Cámara de Senadores, pues es el principio de paridad dirigido al Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, así como impulsar a mujeres indígenas dentro de este mismo instituto con la intención de que a través de su propia vivencia, de su experiencia, pues se puedan mejorar las condiciones de vida de más comunidades. Y además también otra propuesta que se tiene es la Ley General para la consulta a pueblos indígenas. Nosotros sabemos que ya es un derecho plasmado en la Constitución, pero debe de haber toda una ley reglamentaria que indique todos los principios que se deben de seguir para que sea una consulta adecuada. Y justamente sobre el tema de las consultas es sobre lo que vamos a hablar en el próximo segmento. Pero ustedes coméntenos qué opinan sobre esto, cuáles creen ustedes que son las causas de rezagos educativos, rezagos en tema de salud, de la discriminación que se dirige hacia los pueblos indígenas. Déjenlo en los comentarios y regresamos en unos minutos. La verdad es que yo creo que sí hay otra forma posible. Creo que hay mucho trabajo que hacer. Lo más importante es promover, proteger y sobre todo garantizar los derechos de estas comunidades. Creo que se han hecho muchas luchas bastante loables para poderlo conseguir, pero sí creo que puede existir la forma en que ellos puedan dejar de pertenecer a este 70% del nivel de pobreza. Y yo creo que apostarle mucho a la educación, a la salud
sobre todo la alimentación. Creo que serían los 3 ejes básicos para poder salir de esta parte de discriminación, desigualdad e injusticia, y sobre todo también mucha educación en general para la población, ¿no? También acerca de estos pueblos. Creo que debemos de empezar por pugnar e impulsar la construcción de una ciudadanía. La ciudadanía es la que nos da las herramientas necesarias para construir un mundo de paz. La ciudadanía, ya dejemos de ser pueblo, ese pueblo que López Obrador quiere que seamos, un pueblo desinformado, un pueblo que lejos de sentirse orgulloso de sus raíces se avergüenza, discrimina y un pueblo neoliberalizado, porque ahorita con la llegada de otras empresas del neoliberalismo en su sexenio, yo creo que debemos de impulsar la autogestión, debemos de impulsar el cooperativismo en todos los sentidos, la economía circular, y también tendríamos que impulsar esto que se puso tan de moda en la pandemia que se llama consumo local, pero a través de la construcción de la ciudadanía, saber qué es de verdad consumir local, qué es de verdad estar ayudando a tu territorio para generar riqueza natural, económica y preservar a tu medio ambiente, ¿no? Yo siempre lo veo desde las mujeres y los hombres del café, que somos por lo regular, estamos asentados en el 90% de la población indígena del territorio, de los territorios indígenas, somos 90% población indígena, perdón. Y hoy es muy complicado que una persona que toma una taza de café por las mañanas se pregunte cómo y de qué manera fue cultivado y qué representa y a qué familia representa el que tú estés consumiendo una bebida que es un tema tan insignificante para algunos en su cotidianidad y en su vida diaria. Y estamos de regreso en este programa democrático donde estamos hablando sobre pueblos y comunidades indígenas, así como comunidades afromexicanas. Y en esta sección que se llama La Neta del Planeta, yo quiero consultarles a nuestros participantes, iniciando por la diputada Fabiola. ¿Qué opinan sobre la iniciativa de reforma indígena que presenta el presidente de la República, López Obrador? Si efectivamente esto es resultado de diferentes foros de consulta, si se consultó a todos los pueblos indígenas, también consideremos estos megaproyectos que atraviesan y afectan directamente a estas comunidades, como el Tren Maya. ¿Ustedes qué opinan? ¿Se han realizado consultas objetivas, imparciales, con toda la información clara y oportuna respecto a beneficios, pero también a incidentes o pues temas que no favorezcan a los pueblos indígenas? Adelante, diputada Fabiola. Muchas gracias. Pues claramente no fue así. La consulta previa, libre e informada debe ser incluyente. Llegar a todos los espacios de representación de pueblos originarios para que nuestras voces sean escuchadas en realidad. Se hizo un montaje con los foros, 25 foros de consulta para la elaboración del Plan Nacional de Desarrollo. La presentación de los foros fue con la existencia de un proyecto de dictamen que ya elaborado. No fue para escuchar las propuestas de los pueblos originarios, fue para legitimar sus dictámenes. Se concluyeron 5 ejes temáticos basados en buena fe para obtener el consentimiento, donde fue programado solamente un día por estado. Fue un día en Oaxaca, Chiapas, fue un día en Guerrero. ¿Cómo es posible que solamente un día se puede consultar a cada estado? Pues vale más la pena una consulta para juzgar a actores políticos del pasado que la importancia de preocuparse por la realidad presente de los pueblos originarios y afromexicanos. ¿Es cuánto? Muchas gracias, diputada Fabiola. Pues efectivamente aquí hay un tema muy importante porque se menosprecia la consulta a pueblos indígenas y comunidades afromexicanas. Sin duda,
algunos de los proyectos como el Tren Maya afectan directamente a estas comunidades y es importante conocer su opinión y además que sean vinculatorias, que se tomen en consideración las propuestas, ya sea de mejora o de rechazo que hacen estas comunidades que se ven directamente afectadas. Y efectivamente, como mencionaba la diputada Fabiola, pues se hizo más pues, tema mediático, tuvo más impacto la consulta de juzgar o no actores políticos, una consulta mal hecha, a modo también, pero bueno, pues todo esto efectivamente es un tema mediático, político, electoral también, y lo que es un derecho de las comunidades indígenas no se ha respetado y no se ha tomado en consideración. Secretario Efraín, yo quisiera conocer su opinión respecto al mismo tema. ¿Usted qué opina sobre las consultas o las mal llamadas consultas que se han realizado a los pueblos indígenas? ¿Cumplen con los principios que deberían de tener, como lo manda nuestra Constitución? ¿Tienen la información clara, veraz, objetiva, imparcial para el conocimiento de los pueblos indígenas y de comunidades afromexicanas? Correcto. Bueno, en principio de cuentas, las consultas de las cuales nosotros tenemos información no cumplen con ninguno de los principios fundamentales. La propia diputada está mencionando que no hubo el tiempo suficiente, que no hay los espacios suficientes, no hay la información suficiente. Por lo tanto, las consultas, y no es en estos momentos, casi ha sido de por vida. Las consultas son utilizadas, mal utilizadas para plantear una serie de problemas, pero en la práctica se avanza muy poquito o nada. En el caso particular de nuestro estado, ha habido consultas con algunos pueblos de la sierra, pero prácticamente es para irles a pedir que se manifiesten cuáles son sus necesidades concretas ahí, qué les falta, qué quieren, qué les traemos, cómo lo hacemos, hacia dónde vamos. Y prácticamente la consulta en sí no tiene absolutamente nada. De lo que nosotros sabemos últimamente, no cumplen ni con la mínima, ni con el mínimo de los requisitos que debería tener una consulta. No se cumple. Por lo tanto, prácticamente no existen las consultas ahorita. Muchísimas gracias, secretario. Pues ustedes que nos están viendo, compártanos su opinión, si han podido participar a estas consultas, si son originarios o pertenecen a alguna comunidad indígena o afromexicana. ¿A ustedes les tocó? ¿Ustedes qué piensan de esta consulta? Y ya para terminar, la última pregunta del programa. Diputada Fabiola, coméntanos si tú crees que otro México sí es posible. Si es posible cambiar las condiciones que tienen las comunidades indígenas, así como las comunidades afromexicanas. Muchas gracias. Pues sobre ese tema, el respeto sobre sus tierras, territorio y sobre sus recursos naturales sería un punto. Hacer valer de manera fidedigna el derecho de ser consultados en todas las políticas públicas relacionadas con ellos. Garantizar el derecho a la identidad cultural y el principio de autoadscripción cultural que tienen todos los pueblos originarios y afromexicanos. Garantizar una educación que se imparta en su propia lengua, con planes y programas aprobados y impartidos en la base en su conocimiento, proporcionar el efectivo acceso a la justicia. Pues sería eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Fabiola. Pues ahí están las propuestas que tiene la diputada para hacer otro México posible. Y vamos con nuestro secretario, que también me interesa muchísimo su opinión. Secretario, coméntenos si usted cree si otro México es posible. Claro que sí. Efectivamente, sí hay la posibilidad de cambiar la situación actual. Vuelvo a repetir, esta situación no es de ayer, es una situación que se viene arrastrando de hace varios años, varios sexenios. Les comentaba la cuestión de
el derecho a la alimentación, que prácticamente la tenemos de 1917 a la actualidad, y ahorita tenemos rezagos sumamente fuertes, de tal manera que podemos asegurar que no se está cumpliendo con la letra, que no se está cumpliendo con la ley, que no se está cumpliendo con el derecho, y por tanto, pues es importante todo lo que se pueda plantear hacia hacer los cambios para poder decir que México sí es posible, otro México diferente, otro México mejor, otro México con mejores alternativas para toda la población. Sería todo. Muchas gracias, secretario. Pues así como ustedes pudieron escuchar, nosotros aquí creemos que otro México sí es posible siempre y cuando se generen condiciones para transitar hacia mejoras en la calidad de vida en este tema en específico sobre comunidades indígenas y afromexicanas. Pero todo dependerá de, pues también voluntad política, de la voluntad que exista en el gobierno, del reconocimiento que se le den a estos pueblos y a estas comunidades. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ustedes creen que otro México sí es posible? Sí, no, ¿por qué? Se vale estar en desacuerdo, pero también coméntenlo para nosotros escuchar sus ideas, escuchar sus opiniones que siempre están retroalimentándonos. Yo les quiero agradecer muchísimo a nuestros panelistas, a la diputada Fabiola, nuestro secretario Efraín, por acompañarnos en este programa. Sin duda, sus aportaciones, sus comentarios nos comparten muchísima información que nosotros podemos también pues trabajar todos los días, compartir con otras personas para saber en qué condiciones actualmente están estas comunidades y estos pueblos. Muchísimas gracias a ellos, a Gaby también por acompañarnos al inicio del programa como conductora, y muchísimas gracias a todas y a todos ustedes que estuvieron pendientes de esta transmisión, y yo los invito a seguir viendo los otros programas que tendremos en este programa democrático, donde creemos que otro México sí es posible. Muchísimas gracias y buenas noches. Muchas gracias. Pues en lo personal, de verdad, agradecerte el espacio. Pues yo, desde mi opinión personal sería, pues para la gente que nos lleguen a escuchar, para ellos va a ser muy importante conocer algunos temas que se tocó aquí, que para mí fue de suma importancia. Que la gente conozca desde los pueblos marginados, mi gentes allá, los pueblos originarios. De verdad, soy muy agradecida. Para mí esto es lo que a lo mejor hace falta para seguir difundiendo información, y sobre todo porque me prestaste el espacio para poder saludarlos y darle un mensaje a mi gente, que realmente muy pocos hablan la segunda lengua para nosotros, que es el castellano. Nosotros hablamos la lengua materna, que es el tlapaneco, el mepa. Entonces, pues pude informarle de manera general lo que se iba a tratar el día de hoy. Sí, les recomendaría, es excelente la oportunidad de poder plantear, de poder hacer señalamientos en términos de cómo vemos nosotros la situación de los pueblos originales, y que esto a lo mejor les pueda servir a los más jóvenes, inclusive a los adultos también, que nos pueda servir para seguir adelante. Una cosa muy importante que les vuelvo a repetir sería, esto es organización. Si no hay organización en los pueblos originales, no hay absolutamente nada. Organización interna, y a partir de ahí los problemas podrán en un momento determinado cambiar.
Sonora.